Continuamos en Zona Saludable. Participe en nuestras redes sociales. Síganos en Twitter y Facebook como Zona 3 Noticias. Continuamos aquí en Zona Saludable, estamos hablando de cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos con la doctora Laura Flores. Doctora, antes de irnos dejamos una pregunta al aire y era, es común que los padres entren en crisis cuando ven a su pequeño que por ejemplo se está tocando una parte íntima y no saben cómo hablar de ello y se generan historias en la cabeza ante eso. Sí, la realidad es eso, que los padres no tienen la formación del desarrollo sexual de los niños y no contamos también así como que con unos libros muy prácticos y además adaptados a nuestra cultura. Entonces los padres interpretan los tocamientos de los niños desde el punto de vista adulto, desde su punto de vista erótico, ¿no? Y entonces ven al niño como si se estuviera masturbando y como algo que se está adelantando y entonces si lo dejamos pues se va a hacer un, no sé, tantos nombres, ¿no? Depravado, desviado, van a hacer tal o cual cosa. Violador, todo esto. Y tenemos que entender que lo primero que se tiene que reconocer como padres, hablando de educación sexual, es esa ansiedad que les produce. Es decir, cuando yo me encuentro a mi hijo haciendo algo, me pongo ansioso o ansiosa porque no sé qué hacer, no sé cómo manejarlo y termino con un enojo, lo manejo a través del enojo y de la imposición de la autoridad. Déjate ahí o algo y además de meter un poco de miedo para que no lo vuelva a hacer, porque es la única arma que tengo, no tengo otra, ¿no? Se te va a caer, se te va a podrir, eso es muy malo, es pecado, cada quien sabrá de dónde, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, tenemos esa cultura, desgraciadamente, de en lugar de encauzar al niño, digamos, educarlo o saber que es parte de su sexualidad o es parte de su autodescubrimiento, que es lo que está haciendo el niño se está conociendo, el niño a lo mejor no le queda muy claro, es muy consciente de que sí le está a lo mejor produciendo cierto placer, como nos puede producir placer tocarnos la piel, como puede producir placer acariciarnos el cabello, entonces el niño simplemente se está conociendo. Lo malo es que esos niños son dejados con los abuelos, son dejados con gente que no tiene la preparación, sin ni siquiera los papás. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de inculcar al niño que esto no tiene nada de malo para empezar? De no crearle esas falsas ideas, porque como después sí es bueno y ahora no es bueno, es que sí estamos como muy incongruentes, ¿no? Sí, somos muy contradictorios los seres humanos. Sí, claro que sí. Lo primero es que los padres tienen que reconocer que eso es parte del desarrollo, para que ellos sientan que no está mal. Entiendo que hay una parte que preocupa, es la parte social. Cuando los niños lo hacen en el kinder, pues todos los compañeritos y las maestras lo aíslan o ya le ponen una etiqueta. Pero bueno, ¿qué tiene que hacer el padre, por ejemplo, o la madre en casa? Como si lo viéramos picándose el ombligo, como si lo viéramos rascándose un codo. La nariz. Amor, ¿qué estás haciendo? No, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tienes ahí? ¿Tienes comezón? ¿Te duele? ¿Te arde? Y si nada de eso, entonces, ok, no tienes nada, no. Mira, cuando te toques tu cuerpo, vamos a decir en general, ¿no? Y sobre todo, zonas sensibles, tienes que tener tus manitas limpias, no te vayas a rascar porque te puedes lesionar y todo. Y dejamos ahí, esa es toda la información. No tenemos que decir si está bien o no está bien, si está mal o no está mal. Y cuando los niños no caen en ansiedad, eso lo van a regular, pues es como cuando se descubren el ombligo, todo el día se lo pican y si se encuentran la nariz o los orificios de las orejas también, hasta cosas se meten, ¿no? Y hay que estarlos cuidando y decirles y enseñarles, pero no caemos en pánico ante eso. Siendo genitales sí caemos en pánico por el significado que tenemos los adultos de eso. Entonces, mientras más natural lo ve el niño, son conductas que se autorregulan, siempre y cuando no caigan en ansiedad, porque la ansiedad provoca repetición de conductas, pero los niños, todos son inteligentes, se van a ocultar para hacerlo, ¿verdad? Sí, yo creo que sería importante recalcar esto, que en muchas ocasiones esas conductas desaparecen por sí solas. Claro. El padre se mortifica, se preocupa y esas conductas al paso de algunas semanas incluso ya no aparecen y en el niño ya ni siquiera está en su memoria.
Claro, y tenemos primero que revisar esa parte porque precisamente por nuestra cultura hay, por ejemplo, niñas donde las madres no les limpian o no les lavan bien sus genitales y en realidad tienen comezón, pueden tener infecciones, pueden tener aunque sea enrojecimiento por la ropita interior, porque no es el baño diario, no está bien el aseo. Igual los niños pueden tener hasta los no circuncidados o pueden tener alguna alteración en donde tengan un enrojecimiento, un edema, una prurito, o sea, comezón, algo, y entonces es lo primero que tenemos que preguntarles, enseñarle a que nos preocupamos por su salud, aprovechamos para preguntar por qué lo estás haciendo, y si él dice no más, y si dice porque me gusta, porque siento rico, tienes razón, son zonas sensibles, ¿verdad? Y manos limpias y todo eso, y si lo dejamos así, efectivamente, Mario, como dices, se va a autorregular. Sí, por supuesto, y fíjate que tú diste un ejemplo muy claro que a medida que el niño está más grande, tú le puedes explicar ciertas cosas. Es como cuando el niño se está metiendo el dedo a la nariz y tú tienes visita, que es o sea, no porque sea malo meterte el dedo en la nariz, sino que le dices, oye, ¿sabes qué? Si vas a hurgarte la nariz, pues vete a tu cuarto, ve al baño, usa papel, no es porque sea malo, y es lo mismo, o sea, son las conductas sociales que el niño también tendrá que ir aprendiendo a la par. Sí, y en ese caso, cuando están en público o algo, sí vale usar la técnica distractora, que no es una técnica de educación, pero es una técnica porque tampoco los vamos a regañar ni educar en público, no es el lugar adecuado ni es nada. Ahí sí podemos distraerlo, ven para acá, haz esto, pero en casa no, en casa lo estamos formando y entonces ahí tenemos que, como tú dices, explicarle y decirle, hay cosas que se hacen en casa, hay cosas que a mucha gente le molesta, así como les enseñamos que no se escupe, que no se dicen groserías, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que es importante esta parte en donde la gente tiene que entender que es parte natural y sana que el niño conozca su cuerpo. Claro. Entonces, en muchas ocasiones también se da que tienen una infección, más bien es una infección lo que los lleva a tocarse, y el desconocimiento o la pena los llevan incluso a que no reciba el tratamiento que merece por la infección, y más esta parte en donde se puede una niña tener la infección incluso por una ropa interior poco adecuada. Sí, sabemos que los órganos sexuales de las niñas pues son más internos que externos y entonces hay que hacer una buena limpieza y enseñarlas a limpiarse adecuadamente, sobre todo. Entonces es muy frecuente que las niñas traigan irritación simple y sencillamente de sus órganos genitales y hay que revisar o preguntarle, ¿no? Porque las vemos que constantemente están presionando esas zonas, están brincando, moviendo, apretando y pensamos que puede ser otra cosa. Cuando menos le decimos, no te aguantes las ganas de hacer pipí, vete al baño, ¿no? Véase, pero a lo mejor no es eso. Sí, a lo mejor no es eso y nosotros nos estamos yendo por otro lado. Como decían antes, es que los adultos tenemos una mente cochambrosa y como pensamos, creemos que van a ser los niños. Cuando los niños, pues, ni siquiera, ¿no? Sí. O sea, no tienen esa capacidad de mal pensar como uno. Pero bueno, es un buen tema. Vamos a tener que hacer una pausa. Si usted tiene dudas acerca de la sexualidad de sus hijos, de cómo orientarlos también, de si es preocupante o no que jueguen con juguetes de niñas o que ellas tengan cierto tipo de inclinación. Son muchas preguntas y tenemos aquí a una experta, como tú bien lo dijiste, Mario, la doctora Laura Flores, y los invitamos a que se comunique al 3122-4200, 3122-4266. Visita nuestra página www.zona3.mx. Sigue nuestra programación en vivo y el paso a paso de la vialidad. Zona 3, 91.5 FM.